El 18 de julio de 2020 se cumplieron 4 meses desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en El Salvador. Desde marzo, Fundaungo ha realizado un seguimiento sistemático de la evolución del COVID-19 a nivel nacional y municipal por medio de su micrositio. En esta ocasión, hablaremos sobre cómo está El Salvador a 4 meses del COVID-19. Les saluda Anaí Sorto y hoy conversaremos con Lilian Ramón, quien forma parte del equipo de investigación de Fundaungo que da seguimiento a este tema. Lili, ¿cuáles han sido los principales aspectos a destacar sobre el avance del COVID-19 en El Salvador durante estos 4 meses? El primer caso de COVID-19 en el país se confirmó el 18 de marzo de 2020. A partir de esa fecha, los casos confirmados fueron creciendo constantemente. Al cierre de marzo se contabilizaban 32 casos. Al 30 de abril se tenían 424 casos confirmados. Al 31 de mayo, 2.582. Al 30 de junio, 6.736. Y al 18 de julio, fecha en la que se cumplió 4 meses desde que se confirmó el primer caso en el país, se contabilizaban 11.846 casos, de los cuales 6.705 eran casos recuperados, que a la fecha representaban el 56.6% del total de casos confirmados. 4.806 eran casos activos y estos representaban el 40.6%, mientras que las personas fallecidas a causa de COVID-19 representaban el 2.8%, es decir, un total de 335 casos. Ahora, ¿podría contarnos un poco cómo se han comportado los casos activos y recuperados? Si bien el número de casos activos ha reportado una tendencia creciente general a lo largo de estos 4 meses, a partir del 13 de junio el total de personas recuperadas superó el total de casos activos, esto con una diferencia de 26 casos. A la fecha esta tendencia continúa. Durante las últimas semanas la diferencia entre ambas categorías es aún mayor. Esto debido al repunte de casos nuevos registrados a diario en el país. A la fecha, la proporción de casos recuperados ha mostrado una leve reducción durante el mes de julio, pasando del 58.8% proporción al 1 de julio a 56.6% al 18 de julio, mientras que los casos activos reportaron un incremento, pasando de 38.5% al 1 de julio a 40.6% al 18 de julio. Esto se ve explicado con el repunte de casos nuevos confirmados desde los primeros días de junio y que continúan en julio. Por ejemplo, el 18 de julio se reportaron 145 personas recuperadas, pero se confirmaron 338 nuevos casos. En este sentido, ¿cuál es el estado de salud actual de las personas que tienen el virus activo? Al 18 de julio de 2020, de los 4.806 casos activos, 823 se encontraban asintomáticos, es decir, el 17.1%. 1.369 se encontraban en una condición estable de salud, una proporción del 28.5%. 1.321 se encontraban en estado moderado, con una proporción del 27.5%. 879 del total de casos activos se encontraban en estado grave de salud, que equivale a una proporción del 18.3%, mientras que 414 de los casos se encontraban en un estado crítico de salud, el 8.6%. Es decir, que 1 de cada 4 casos activos se encontraba en estado grave o crítico, lo que pone en riesgo la capacidad de atención del sistema de salud. Entonces, ¿quiénes se han visto más afectados por el virus? Durante estos 4 meses, el reporte de casos nuevos de hombres había sido mayor que el de mujeres. Al 18 de julio, los hombres representaban el 58.1%,
6.886 casos, y las mujeres el 41.9%, 4.960 casos. En las últimas semanas se ha observado un contagio relativamente mayor entre las mujeres respecto a los hombres. En cuanto al grupo de edad, los más afectados han sido entre los 20 y 59 años. Al analizar en términos de tasas, los más afectados son grupos en edades económicamente activos y adultos mayores. Ahora, ¿podría explicarnos cómo se ha comportado el virus a nivel territorial? Al 18 de julio, el departamento de San Salvador reportaba 5.061 casos y una tasa de 256.4 casos por cada 100.000 habitantes, el número de casos y tasas más altos a la fecha. Este departamento fue el primero en reportar casos en todos sus municipios y el único de la región central del país. El 25 de mayo, Jaguachapán fue el segundo departamento en reportar casos en todos sus municipios y el primero de la región occidental del país. El 28 de mayo, Sonsonate fue el tercer departamento en reportar casos de COVID-19 en todos sus municipios y el segundo de la región occidental. El 25 de junio, el departamento de La Paz fue el cuarto en reportar casos de COVID-19 en todos sus municipios y el primero de la región paracentral. El 3 de julio, San Vicente se convierte en el quinto departamento en reportar casos en todos sus municipios y el segundo de la región paracentral. Mientras que el 12 de julio, Cabaña fue el sexto departamento en reportar casos de COVID-19 en todos sus municipios, el tercero y el último de la región paracentral del país. A la fecha, se confirma al menos un caso en 234 municipios, en los que habita el 98.3% del total de la población. En los diferentes boletines que ha publicado Fundaungo se hace alusión a casos importados y casos por contagio comunitario. ¿Podría explicarnos cuál es la diferencia? Se denomina contagios importados a aquellos casos confirmados cuyos portadores provenían del extranjero y que adquirieron el virus en el país de procedencia. En cambio, la transmisión comunitaria es el término utilizado para identificar a aquellas personas contagiadas en territorio nacional, ya sea por nexos epidemiológicos, personas contagiadas que a su vez han contagiado a otras personas cercanas o contagios locales en el interior del territorio nacional. Al 18 de julio se reportaban un total de 804 casos importados, el 6.8%, mientras que se registraban 11.042 casos por transmisión comunitaria, es decir, el 93.2%. Es importante mencionar que entre el 14 de abril y el 28 de mayo no se había vuelto a reportar ningún caso importado de COVID-19 en el país. Este es el 29 de mayo, el día en el cual se vuelve a tener un incremento de este tipo de casos y que el gobierno comienza a registrar según el municipio de residencia de las personas, ya no según el país de procedencia. Para finalizar, nos gustaría preguntarle cuáles son las recomendaciones de Fundaungo ante la próxima reapertura económica. Ante el próximo inicio de la fase 2, en donde operará el transporte público de pasajeros, se recomienda formular un plan, incorporando medidas de distanciamiento físico y desinfección y darlo a conocer de forma oportuna a sus usuarios y a otros sectores en general. También es importante el implementar un enfoque territorial para focalizar las acciones de control de la propagación de casos de COVID-19 en los municipios más afectados. Por ejemplo, es preciso avanzar en la búsqueda de casos y sus nexos epidemiológicos en estos municipios. Además, es necesario que el gobierno desarrolle una campaña educativa en diferentes medios para informar a la población sobre cómo evitar el contagio y qué hacer si esto sucede.
Muchísimas gracias Lili por todas sus explicaciones. Los invitamos a mantenerse pendientes del avance de los contagios de COVID-19 en el país a través del micrositio que está disponible en nuestra página web www.fundaungo.org.sb.